Y tiene que ver, una sola carne, tiene que ver con Génesis, capítulo 2, verso del 18 al 25. Mientras ustedes lo buscan, yo mientras voy introduciendo el tema de la siguiente manera. Fíjense, ¿saben ustedes que cada día que pasa, las personas en el mundo valoran menos el matrimonio? Por ejemplo, en 1964 hubo 3.315.614 matrimonios en los territorios de la Unión Europea. Sin embargo, ya para el 2017, esta cifra descendió a 1.950.935 matrimonios. Estamos hablando de que bajó por más de la mitad. Y es que lejos de las cifras, hay que entender que para desear casarse se necesita tener un plan de vida que les permita a las personas crecer y desarrollarse. Lo malo es que ya desde jóvenes a las personas se les habla cosas terribles del matrimonio. Hay chistes de todo tipo. Todo esto aunado al crecimiento desmedido del egoísmo en el ser humano. Y todo esto nos da por resultado, pues, el que la gente ya no quiera casarse. Ya las personas no estiman el casarse. No quieren tener la necesidad de compartir ni su vida, ni su dinero, y mucho menos su libertad. Lo quieren todo sin compromisos. Y son capaces de hacer lo que sea para conseguir lo que ellos quieren, y pueden engañar, pueden mentir, pueden hacer lo que sea, inclusive hasta casarse, con tal de conseguir su meta, que no es el matrimonio. Lo usan para otro tipo de cosas. Ahora nosotros estamos aquí reunidos por el Señor, nuestro Dios. Debemos de preguntarnos estas cosas. ¿Qué opina Dios sobre el matrimonio? Y aquí yo quiero invitarlos a que me acompañen a Génesis capítulo 22 y vamos a leer del versículo 21 al 25. Génesis capítulo 22, perdónenme, es Génesis capítulo 2, aquí se me fueron dos de más. Génesis capítulo 2, versículo del 21 al 25. Si alguien lo tiene por ahí y nos haga el favor de leerlo, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Pues ese es el pasaje que vamos a leer hoy. Yo les pido que me acompañen en una oración para que sea el Señor el que nos vaya guiando en este hermoso sermón que Dios ha puesto para nosotros. Señor y Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de que en este día, en este servicio que hoy dedicamos especialmente a ti, Señor, tú vengas a hablarnos. Ya te hemos orado y te vamos a alabar, Señor, pero queremos saber que tú nos enseñes por tu santa palabra todas esas cosas que necesitamos saber. Hoy, Señor, te pido como pastor que pongas tus palabras en mí para que no sea mi conocimiento o mi experiencia, sino que sean tus palabras las que guíen a tu pueblo, Señor. Y te pido para mis hermanos que abras su entendimiento y que los ilumines para que ellos puedan entender estas cosas. Muy bien para ponerlas por obra o bien para poderlas comentar con los más jóvenes que lo van a necesitar. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en estos pasajes, Dios instituye el matrimonio. Podríamos haber empezado desde antes, pero hay mucho que estudiar. Entonces vamos a limitarnos a esta parte.
Hoy solo estudiaremos un suspiro de lo que podemos estudiar en todos estos pasajes. Pero nos damos cuenta cómo Dios instituye el matrimonio como algo bueno para el hombre. Porque dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso nos dice en versículos anteriores que le hará una ayuda idónea para él. Hablemos de nuestro primer tema, que es la costilla de Adán. Y vamos a tomar los versos del 21 al 22. Génesis 2, del 21 al 22. Dice ahí, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste estaba durmiendo, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Normalmente se tiene la idea de que todo lo que escribe el autor, el escritor bíblico, pues hay que interpretarlo todo desde el sueño y por qué lo durmió y hasta la costilla y cada detalle de la escritura. Pero en pasajes como este, que tienen cierto, ustedes saben, los hebreos tienen esa parte muy como artística y ponen muchas comparaciones, les gusta hacerlo así más bonito, no nada más explicarlo así tal cual, sino les gusta hacerlo más bonito, ¿no? Pues es complicado porque también en la escritura no encontramos bases completas para interpretarlo y no hay suficientes pistas que nos guíen por qué puso cada cosa. Aún así, lo más importante que debemos de entender es que esta mujer fue traída a la presencia de Adán. Claro, podemos pensar que Dios toma la costilla, pues la costilla protege al corazón y a otros órganos, ¿no? Así como él pone sueños sobre Adán para que él no vea el cuerpo humano. Podemos inventar muchas cosas, pero no dice eso la escritura. Lo que sí dice es esto, que Dios toma una parte del hombre y hace una mujer, y de ahí se la lleva al hombre. ¿Por qué la trajo al hombre? Es lo que debemos de preguntarnos, porque eso sí es muy importante. ¿Por qué Dios trae a esta mujer al hombre? Pues porque ¿por qué no simplemente la dejó ahí en el Edén? Ya ves que estaban en el paraíso y la dejó para que ellos se conocieran solitos, ¿no? Es una capacidad que tenemos los seres humanos, salir y conocer personas, ¿no? Hoy en día, que las personas son muy individualistas y que no les importa estar solas, porque bueno, pues la gente sale adelante, ¿no? Muchas madres solteras han salido adelante, no importa que se haya ido el hombre, ¿no? Pero también muchas mujeres y muchos hombres pueden vivir solos y hacer su vida perfectamente. Y está bien salir adelante porque se puede, pero tampoco hay que exagerar pensando que uno no necesita a las demás personas y que uno no necesita a una pareja, ya que Dios nos está diciendo lo contrario. Ahora pensemos que una buena recomendación, cuando ustedes les dan una buena recomendación, bueno, pues esa recomendación vale oro, ¿no? Ahora, tratándose de una recomendación que nos da el Señor, imagínense cuánto valdrá. Y es lo que vemos aquí. Es claro que Dios trajo a la mujer al hombre para que caminaran juntos el tiempo que les quede. Por lo que entendemos que así nos dice la Escritura, que él la trajo a él diciéndole, mira, esta la hice para que tú no estés solo. Recordemos que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que iba a ser ayuda idónea para él. Pero también lo vemos en pasajes muy importantes. Por ejemplo, lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Efesios, búsquenlo por favor para que vayan conmigo. El libro de Efesios capítulo 5, verso 21 al 24. En la epístola a los Efesios capítulo 5, versos del 21 al 24. Si alguien rápido por ahí lo tiene, adelante puede leerlo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Hermosa palabra que nos deja el apóstol Pablo. He aquí la importancia para toda mujer. Fíjense que hay una cosa que ahí, entre líneas, nos dice. La importancia que toda mujer tiene es escoger bien a su marido. Porque como no le salga un marido con cabecita loca, porque pobre mujer, imagínense, si se equivoca y escoge a un gañán en lugar de a un buen marido, pues imagínense cómo le va a ir a esta pobre mujer. Dios trajo a la mujer con Adán porque este es responsable de ella. No porque esté trayéndole a una criada a la que le va a hacer su casa y le va a hacer de comer, ¿no? No tampoco para hacerla trabajar como un animalito de carga, ni para que lo mantenga. Adán tiene la responsabilidad de pensar y de planear lo mejor para su mujer. Por eso Dios la lleva a él, para que él que llegó antes entienda que tiene una responsabilidad. Así como le dice a él, mira, aquí te encargo a tu ayuda idónea, le dice a él te va a cuidar, porque él debe de cuidarla y proveerle todo lo necesario. Él es responsable de ella, porque al final él va a dar cuentas de esa mujer que le fue dada. Por eso dice que él es la cabeza, ¿sí? No porque él piense y ella no. Eso muchas veces lo dicen algunos pastores, pero están equivocados. No, sino porque la cabeza lleva, dijéramos así, la representación. No me gusta usar la palabra liderazgo, pero sí lleva la representación de esa unión. Siempre cuando estamos en un grupo de personas y vamos a hablar con alguna otra persona, pues es uno el que habla por todos, ¿no? Ya todos se pusieron de acuerdo y entonces habla uno. Bueno, pues ese lleva la representación. Aquí también, de la unión de los dos, el hombre lleva la representación con Dios y es el que va a dar cuentas de la mujer. Por su parte, claro, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque no pueden soltarse de ninguno de los dos. O sea, Dios no pensó esto para que pues, la gente se divorciara cada rato o las personas dejaran de ser cristianos y luego regresaran y se fueran y vinieran y estuvieran así jugando, ¿no? Tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, que no pueden soltarse. Claro, a menos que los maridos sean violentos o también las mujeres, porque también hemos visto muchas mujeres malvadas y violentas. Ahora con el nuevo feminismo, pues vemos a muchas así, ¿no? Porque Dios sabe que cada uno de nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos nuestra propia dignidad. Y Él lo sabe, Él la puso en cada uno de nosotros. El respeto a nuestros cuerpos, el respeto a nuestras ideas y a nosotros mismos. Pero si ellas se sueltan del marido, ¿qué sucede? Si una mujer se suelta del marido sin la justificación del adulterio o de la violencia, pues entonces van a caminar solas. Y son más débiles, físicamente son más débiles. Muchas mujeres son muy fuertes de personalidad y son aventadas y dicen y hacen y logran cosas que los hombres no pueden, pero no se refiere a eso. Se refiere a la relación entre hombres y mujeres. No saquemos de este parámetro lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasa cuando una mujer simplemente abandonó a su marido? ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué lo dejó? Quizás anda con otro, quizás ya quiere otra persona, porque la gente piensa esas cosas. Y muchas veces son repudiadas. ¿Por qué? Porque quizás no fueron fieles, quizás no fueron leales al matrimonio. Y obviamente, ¿quién va a querer una mujer así? ¿Sí se dan cuenta? Por tanto, al hombre le pasa lo mismo. Si él deja a una mujer, dice, pues si yo te vi, estabas casado, se me hace que le pusiste el cuerno. Toda la gente va a pensar eso. Se me hace que te fuiste con otra muchacha.
y no está bien. Uno tiene que estar bien seguro cuando toma la decisión de casarse con la persona con la que va a estar el resto de su vida. Ya si nos equivocamos y la persona, como les digo, es violenta o de a tiro, la persona pues cae en adulterio, pues sí, pues tú tendrás la oportunidad de separarte y hacer una nueva vida y Dios te pondrá a una nueva persona. Hablemos de hueso de mis huesos, porque ahí en el verso 23, Génesis 2:23 nos dice, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando Adán contesta esto, no es solo para ponerle un nombre, le voy a llamar varona, porque ella tenía un nombre, todos sabemos, se llama Eva. Él está declarando a nombre de todos los maridos la importancia de tener una mujer. ¿Hasta dónde llega esta importancia? Cuando dice hueso de mis huesos, debemos de preguntarnos, bueno, ¿para qué sirven los huesos del cuerpo humano? Pues para sostener el cuerpo. Pues sin los huesos, nuestros músculos, nuestra piel, nuestros ligamentos, todo se caería al suelo. Todos nuestros órganos seríamos una plasta ahí en el suelo, ¿no? Pero en el matrimonio, ambos son los que deben sostener a la familia, no nada más uno. Los dos deben de sostener a la familia en distintas circunstancias, pero ambos deben de hacerlo, porque son del mismo hueso, son los mismos pilares de la familia. Los dos son importantes para el matrimonio. Hemos visto que muchos hijos de padres, de mamás solteras, por ejemplo, los niños llegan a tener ciertos problemas, no todos, gracias a Dios, pero muchos de ellos llegan a tener ciertos problemas. Hay un alto índice de delincuencia o de drogadicción en este tipo de jóvenes. Pero de lo mismo en el caso de padres que se quedan con sus hijos y su mamá se fue, pues obviamente los niños sufren porque no conocen a su mamá. Y no todos tenemos ese instinto de estar con nuestra madre, ser cuidados por nuestra madre, o sea, y simplemente estuviste 9 meses en la pancita con ella, ¿no? No podemos decir que el éxito del matrimonio recae en uno solo, porque tiene que ser de los dos. Por eso el matrimonio está justamente, se llama así, porque es de matriz, matrimonio de matriz, porque la idea es tener hijos y que prospere la sociedad, ¿no? Cuando nos habla carne de mi carne, va más allá que decir nada más que es una extensión de su propio cuerpo. Él a lo que se está refiriendo es que son una sola cosa. Porque preguntémonos algo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién apuñalaría su propio brazo? Si yo agarro un cuchillo y me clavo en el brazo, pues yo me estoy lastimando a mí mismo, me va a doler y voy a tener una infección ahí o algo, ¿no? A menos que yo esté mal de la cabeza, lastimaría mi propio cuerpo. Por lo que él se está comprometiendo en esta declaración a cuidarla como a sí mismo. El hombre no puede descuidar a su mujer, porque Adán, a nombre de todos los hombres, de todos los maridos, nos está enseñando cuál es nuestro trabajo: cuidarla, no golpearla, no gritarle, tratarla como a vaso más fino, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres son delicadas y si nosotros que estamos fuertotes, pues las tratamos mal, pues las lastimamos. Y no nada más por fuera, porque por fuera uno se cura, el corazón. Yo les digo, piensen ustedes, o en una copa, una hermosa copa de cristal, y de repente se te cae. Y dices, no, no pasa nada, ahorita con Durex o con pegamento, la pego cada uno de los pedacitos, ¿quedará igual esa copa? Tenemos que amarlas a nuestras mujeres y cuidarlas. Y por lo menos posible, lastimarlas y menos en el corazón. Cuando él dice que se llamara varona, se fijan, viene de varón y él es un varón, lo que está haciendo es poniéndola como un igual, poniéndola al mismo nivel de él. Por eso le dice varona, porque él es varón. No le dijo Adana, porque para ponerle el mismo nombre de él, dice él es Adán, pues le va a llamar Adana. No, no, está diciendo ella es varona
porque es igual a mí y va a tener las mismas responsabilidades que yo. Porque cuando el hombre no está, ¿quién es la que da la cara? ¿Quién es la que sale adelante? ¿Quién es la que se esfuerza por la familia? Sí, el hombre sale a trabajar y consigue la comida y lo que quieran, pero ¿quién es la que se queda en la casa a cuidar a los niños, a darles de comer, a preparar que nuestro hogar esté bonito? Pasa lo mismo cuando un hombre se queda en la casa a cuidar a los niños. Yo conozco muchos esposos que se encargan de los niños y la que trabaja es ella porque consiguió un mejor trabajo. Y ella gana bien y él no gana lo suficiente, pero pues él se queda a cuidar la casa, a limpiar, a ver que todo esté bien y no tiene nada de malo. A los hombres no nos hace menos eso, no nos hace menos el lavar los trastes, no nos hace menos el trapear. Es más, lavar la ropa, no nos hace menos. Al contrario, todo debe de estar equilibrado porque somos iguales y estamos en una balanza en la que, bueno, pues si uno no hace una cosa, el otro lo tiene que hacer y después ya lo retoma y así todos tenemos las mismas capacidades. Ahora, todo esto lo sabemos porque Dios así nos ve como iguales. A todos los cristianos, porque esto es obviamente para personas creyentes, y a todos los cristianos Dios nos ve como a iguales. Acuérdense de ese pasaje que está en Gálatas capítulo 3, verso 28. Si se acuerdan, Gálatas 3, 28, que dice, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos iguales ante la mirada del Señor. Hablemos de una sola carne. En el verso 24 y 25 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí la conclusión ya no la dice Adán, sino que es el mismo Señor quien está inspirando a Moisés para decirnos estas cosas. Por tanto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto nos lleva a entender la importancia de la independencia del matrimonio. ¿De qué independencia hablo? Del resto de la familia. Ella ya no es la nena de papá, él ya no es el nene de mamá, ahora son independientes, una nueva familia. Y deberían de suplir sus necesidades ellos solos, pues ya son mayores como para casarse, ya tomaron la decisión de casarse, ya quieren estar juntos, bueno, ya son mayorcitos, entonces deben de ser responsables de sus alimentos, su hogar, de llevar a los niños a la escuela, de pagar lo necesario, las cuentas necesarias que un matrimonio tiene que pagar, pero solos. Los padres, los abuelos no tienen por qué estar ahí invirtiendo en los niños. Ay, hijo, no tienes para comer, te voy a dar de comer. No, señor, salga y trabaje, porque usted ya tiene una esposa y va a tener hijos. Y es que yo no sé limpiar y si me ponen a alguien que me ayude a limpiar la casa, señora, agarre la escoba y limpie, agarre el trapo y limpie. Es lo que hacen todas las mujeres. Ahora sucede que también aquí en México, no sé, creo que allá en Perú también sucede, y en muchos países, que las familias, muchas viven en un mismo terreno o en una misma localidad, en una misma dirección. Y obviamente, pues tú vives en el cuarto de acá y tu mamá vive en el cuarto de acá con tu papá y abajo vive tu hermano, pero luego, ¿qué pasa? Que se están metiendo en las decisiones de la familia, ¿sí? En cómo se crían los niños. Ay, es que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, no, yo hice esto, es más, debes de hacer esto, yo te voy a conseguir, yo te voy a pagar la escuela para que lo metas a esta que es la mejor. No, hasta lo que comen quieren a veces interferir, ¿no? Cuando ellos deberían de tomar las decisiones por ellos dos. Solo ellos dos y nadie debería decidir las cosas de su matrimonio, por eso están casados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es casa de dos casados.
Entonces, solo ellos deben de decidir las cosas de su matrimonio. Sí, aceptamos los consejos de los demás, claro. Los adultos saben más, los adultos mayores tienen mucha experiencia. Pero por Dios, yo he visto muchas mujeres, suegras, que le hacen la vida imposible a la nuera. Como digo yo, mi nuera no era, pero ya es. Aunque yo no te escogí, yo no quería, pero te escogió mi hijo y pues ya es, ¿no? No era, pero ya es. Bueno, pues no debemos de hacer eso y los hijos no deben de permitir eso. Muchos hombres se dejan guiar por sus madres como si todavía vivieran en casa. Ay, no, mi amor, mi mamá me dijo que hiciéramos esto. No, a ver, espérate, ¿en qué momento tú y yo quedamos? Está bien el consejo, pero aquí se hace lo que nosotros digamos, no lo que diga la mamá. Ahora, cuando nos dice, y eran una sola carne, ahí es el Señor el que está firmando esto que Adán ya había dicho. Pero aquí si se fijan, le está dando una connotación de unidad, porque debemos de entender que son un solo organismo llamado matrimonio. Ya no son más dos, ahora son una sola carne y un solo proyecto de vida. ¿Y a qué voy con esto? Esto nos lleva a, por ejemplo, tener una sola economía, tener una sola casa que pues, no la voy a pintar toda de rosa si a mí no me gusta el rosa y no la voy a pintar de negro porque a mi marido le gusta el negro. No, hay que buscar un color que sea entre los dos. ¿Sí? Hay que buscar que este proyecto de vida, además que lo decidamos nada más nosotros, que lo vivamos nada más nosotros. El matrimonio. ¿Qué queremos? No, pues queremos comprar un coche. No, pues ¿sabes qué? Que pero ahorita no va a alcanzar. ¿Qué es más urgente? Pues no sé, comprar una lavadora. Bueno, pues vamos a trabajar, vamos a ahorrar, vamos a hacer lo que podamos y compramos la lavadora. Es nuestro proyecto de vida. ¿Qué necesitamos? Igual la lavadora no es necesaria y les gusta fregar en el fregadero, ¿no? Bueno, pues cada quien tiene su gusto y su manera de pensar. Pero sobre todo no puede haber secretos entre ellos dos. Las contraseñas de los teléfonos y las redes sociales no tienen por qué estar ocultas. Ustedes no están para saberlo, pero yo tengo mis redes sociales, mis cuentas de banco, mis cuentas de mail, todas las tiene mi esposa. Porque además es mucho mejor. Porque a veces yo no estoy en la oficina, estoy en juzgados, estoy en otro lugar y le hablo a mi esposa y le digo, mira, mándale un mail a tal persona y por Messenger le mandas un aviso de que ya le mandamos el mail. Y ella lo ve todo. Sabe perfectamente con quién me hablo, con quién no me hablo, quién me cae bien, es más, quién me está coqueteando. Ella lo sabe. Y ambos tenemos cuidado de esas personas, porque va a haber gente, ¿no? Que se quiera meter, ¿no? Siempre hay metidos en esto, ¿no? En el matrimonio. Pero sobre todo porque no debe de haber secretos, porque esa es la seguridad que ella tiene. Ahora hay que entender una cosa. Maldito el varón que confía en el hombre, y no se refiere a hombre con hombre, sino se refiere a una persona que confía en otra persona. Las personas no somos confiables, ni un servidor, ni ningún pastor, ni ninguna persona. Hacemos lo mejor que podemos, de acuerdo a lo que nos enseña Dios, pero podemos equivocarnos. Solo Dios es confiable. Entonces, como yo muchas veces le digo a los hermanos, ¿ustedes creen que yo confío en mi esposa Laura? No, yo no confío en ella. Yo confío en lo que Dios hace por mi esposa Lauri. Mientras ella siga sujeta al Señor y siga sujeta a mí, pues la voy a entender porque estamos en la misma cosa. Pero si no estamos en la misma cosa y ella ya está en otra cosa o yo estoy en otra cosa pensando otras cosas, pues ya nos estamos separando desde antes. Porque no hay nada que esconderse el uno al otro. No debe de haber. Una persona no puede esconderse de sí misma, porque son una sola carne. Al final el pasaje nos dice, el verso 25, y estaban desnudos ambos, perdón, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Híjole, aquí viene la cosa. Hermana, hermano,
¿Tú te avergüenzas de tu pareja? Porque muchas personas, yo lo he visto, que se avergüenzan de su pareja, que les da pena que los vean con esa persona. Van con sus amigos, se encuentran a sus amigas y, ay, mi amor, para allá tantito porque voy a saludar a las chicas. ¿Por qué te avergüenzas de tu marido? Dejen de que si está gordito o calvito, lo que sea, eso es lo de menos. A veces nos da vergüenza de la persona que es, pero tú lo escogiste y tú lo has dejado que se haga así. Yo les puedo decir, por ejemplo, mi esposa me cuida en muchos sentidos, desde lo que como, porque es lo mismo que ella come y a ella le hace bien y a mí también, hasta cómo me veo. O sea, yo cuando me visto, salgo y le digo, ¿cómo se ve? ¿Se ve esto bien? Y ya me dice, no, pues sí se ve bien, no, sí te ves bien. Cámbiate la corbata, no queda, ponte otra, mira esta. Se preocupa. Y ella hace exactamente lo mismo conmigo. Oye, ¿cómo ves este vestido con estos zapatos? No, es que los zapatos no quedan. Yo creo ponte otros zapatos más bajos porque el vestido está muy amplio. O unos zapatos más altos para que te veas más larga y no tan chaparrita, porque mi esposa es chiquita, ¿no? O sea, nos tenemos que cuidar el uno al otro y no avergonzarnos, porque si nos avergonzamos, revalora tu relación, porque Dios fue el que te la dio. No puedes avergonzarte de la persona que Dios te ha dado. Es claro por el relato bíblico que ellos estaban desnudos más tarde, en el capítulo 3 nos lo vuelve a recordar. Pero esta declaración del Señor va más allá. Nos quiere decir que ambos deben de ser transparentes, hablar con la verdad siempre y conocerse completamente. No solo íntimamente, sino centímetro a centímetro y milímetro a milímetro en su carácter, sus gustos y sus deseos. Es terrible cuando uno se acerca a uno de los hijos, oye hijo, ¿qué color le gusta a tu mamá? Es que ni eso sabes. ¿Qué color le gusta a tu mamá? A los hombres a veces se nos olvida hasta el día del cumpleaños de nuestra esposa. Imagínense eso. La pregunta es, ¿tu hermano o hermana conoces a tu pareja así de bien como debe de ser? ¿Realmente? No puede haber mentiras entre ellos y por supuesto no puede haber sorpresas. ¿Por qué? Digo, si es de cumpleaños y le quieres hacer una fiesta sorpresa, bueno, se vale, ¿no? Pero no puede haber sorpresas de que, ay, ¿qué crees? Tenía un hijo que no sabías. ¿Sí? ¿O qué crees? Que tengo mamitis y se va a venir a vivir mi mamá con nosotros. Tú vas a dormir en el cuarto de junto. Pues no, ¿verdad? Debemos de ser claros y ser abiertos, transparentes. Deben de organizarse bien. Ambos deben de tomar las decisiones juntos. Ninguno de los dos puede tomar decisiones unilaterales o arbitrarias, decisiones a la libre voluntad de lo que se me antoje o al capricho sin tomar en cuenta la razón o a la otra persona. Todas las cosas importantes deben de estar decididas por ambos. Por eso nos dice el libro de Amós en el capítulo 3, verso 3, verso chiquitito. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ella va para allá, yo voy para el otro lado. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Tenemos que caminar al mismo lugar. Tenemos el mismo plan de vida, queremos las mismas cosas. Habrá unos que les guste viajar y habrá otros que les guste cultivar su casa y ponerla bonita. Habrá unos que se gasten el dinero en coches. Me gustan los coches, quiero coches. Y habrá otros que les gusten las colecciones, colección de timbres, de revistas, de libros, no sé. Todos somos diferentes, pero tenemos que vivir de acuerdo. Por último tema, ¿por qué es tan importante comprender esto del matrimonio? Quiero que regresemos al pasaje que leyó mi querida hermana Joanny, que está en Efesios capítulo 5, del 23 al 24. Solo vamos a leer esos dos versículos. Fíjense qué importante es esto. Efesios 5, 23 y 24. Yo se los leo. Dice ahí, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto que nos dice aquí Pablo, ¿qué tiene que ver con el matrimonio, con Cristo y con la iglesia? Porque nuestros matrimonios son el reflejo, ¿sí?, del matrimonio de Cristo con la iglesia. Las imágenes y el simbolismo del matrimonio se aplican a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. Cristo es el esposo. Y con mucho sacrificio, créanme que con mucho sacrificio y con mucho amor, Él dejó un plan perfecto para que la esposa, la iglesia, por medio de la fe en Cristo, escoja ser parte de esta unión. ¿Quién es la esposa? Los creyentes. ¿Por medio de qué vamos a escoger seguir a Cristo? Por medio de la fe en Jesucristo. Donde los que vamos a ser salvados, lleguemos al juicio y de ahí a vivir con el Señor eternamente. ¿Se fijan? En la segunda venida de Cristo, la iglesia estará unida con el esposo. Y se llevarán a cabo unas que se llaman las bodas del Cordero. Y esta es la similitud que hay entre las bodas del Cordero y los matrimonios que nosotros tenemos. Porque de esta manera se restaurará la eterna unión de Cristo y la iglesia. Porque recuerden que nosotros salimos de Dios y vamos a Dios. Y entonces nuestra vida que arrancó cuando nacimos será para siempre ya con el Señor. ¿Qué nos dice ahí Apocalipsis? Vamos a ver el sustento bíblico para estas aseveraciones, para que no piensen que yo los estoy inventando. Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. A ver, dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y el 9 también, por favor. Perdón, hermano. Perdón, pastor. Sí, el 9. Hizo... y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermoso pasaje. Luego a veces oímos la palabra Apocalipsis y hasta miedo nos da, ¿no? Pero no tiene cosas hermosas. Dice ahí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que ha llegado el momento en que todos como cristianos nos vamos a unir a Cristo. Por supuesto, ¿qué tiene que ver esto? Pues los que hayan muerto van a ser levantados primero, y hayan muerto en Cristo, claro, van a ser llevados con Él. Y los que todavía subsistan van a ser arrebatados con Él. Y dice, y su esposa se ha preparado. Nosotros como cristianos, ¿nos hemos preparado? ¿Nos estamos preparando? ¿O ya llegamos con un pase mágico? Ya somos cristianos y somos perfectos y todo lo hacemos bien. No, ¿verdad? Nos estamos preparando. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Que no acaso nosotros somos los santos? Entonces nosotros vamos a llegar con Cristo. Porque bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cada uno de nosotros.
Vamos a estar allá y como iglesia vamos a casarnos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a unirnos para siempre. Pero este es el reflejo de nuestros matrimonios y así lo tenemos que ver. Ella se une a mí y yo me uno a ella. Y yo soy el responsable ante Dios de mi familia, de mi matrimonio. Por eso debo de hacer las cosas que el Señor nos enseña en su escritura. Y ella debe de seguir las cosas que Dios le enseña por medio de su escritura. Por lo tanto, hermanos míos, el matrimonio es un dar, es un atender y es cuidar. El matrimonio también es servicio. Pero como hoy reina el egoísmo y a la mayoría de las personas no les interesa ni Dios, es por eso que las personas ya no valoran el matrimonio, no le ven interés, porque no saben estas cosas, no lo conocen, no conocen el matrimonio como Dios nos ha enseñado, ya que Dios es el único plan de vida que vale la pena. Créanme, lo que sea que te ponga a hacer Dios en esta vida, si quieres ser contador, o quieres ser barrendero, o quieres ser de esos que, ¿cómo le llaman? Los sastres, o una persona que cocina, lo que quieras ser, si lo haces como para el Señor, vas en buen camino. Y es el único plan de vida que vale la pena. Sin embargo, el matrimonio es un compartirse con el amor que ha puesto el Señor para los que le siguen, no como el amor del mundo. Es un amor de acciones, es un amor que no espera para poder servir a la otra persona, ver en qué está bien. Yo debo de esmerarme que mi esposa no le falte nada, ¿en qué te ayudo, mi amor? Soy tu servidor. Así como lo hago con la iglesia como pastor. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué le ayudo? ¿Puedo ir? Yo vengo, le ayudo, cambiamos la llanta o necesita un consejo. Yo le ayudo en todo lo que necesite porque es mi hermano. Pues así lo hago con mi esposa, obviamente con más intensidad. Es un amor de acciones, recuerden. Es un amor de obras que invita a los matrimonios a cuidarse el uno al otro. Y además, tenemos la gran ventaja que tenemos al Espíritu Santo ayudándonos todo el tiempo, solo hay que oírlo y no tener cauterizada la conciencia, porque por mucho que grite el Espíritu Santo, no lo vamos a oír. Tenemos que ser sensibles a oír lo que nos dice el Espíritu. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios y además en el matrimonio se tienen el uno a otro. Quizás alguno en esta vida se adelante con el Señor. Algunos ya somos grandes y bueno, la vida pasa y pasan los años y de repente se va y alguno de los dos se adelantó con el Señor. ¿Sí? Porque sí, pasa eso. En algún momento uno de los dos se va a tener que ir con el Señor. Pero nosotros seguimos honrando nuestro matrimonio hasta que nos encontremos. ¿Dónde? Allá arriba, con Dios. Por tanto, debemos de recordar que somos prometidos para el Señor. Así como una prometida para tal caballero, somos prometidos para el Señor y el compromiso no ha terminado. Sigamos adelante honrando nuestro matrimonio. Si hiciste una nueva vida, está bien también, pero si tu esposo estuvo en Cristo, si tu esposa estuvo en Cristo, síguela honrando como lo más hermoso que te ha dado Dios, porque son los únicos que van a vivir juntos, solos, después que se vayan los hijos. Amemos nuestros matrimonios, honrémoslos, démosle toda la importancia que Dios le ha dado a esta unión matrimonial. Sin más, yo quiero terminar aquí este sermón y los quiero invitar a que demos gracias por la hermosa palabra de Dios que ha sido predicada. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a valorar nuestro matrimonio.
a darle importancia a nuestra pareja, nuestra esposa o nuestro esposo, ver la importancia que tiene en mi vida, darle toda esa importancia y darle el honor que honor merece. Y si él todavía no conoce a Cristo, ayudarlo, que nuestro testimonio de vida hable de Cristo para que él se le antoje acercarse. Así nos lo dice Pablo en Corintios. Debemos de hablar con nuestro cuerpo y decir, Cristo existe y Cristo te puede salvar y Cristo puede perdonarte tus pecados. Hablarles del Evangelio para que ellos quieran acercarse. Es lo que hacían las romanas que se convertían con Cristo. Y sus maridos que estaban metidos en la política y en el ejército, pues no lo hacían porque no les llamaba la atención. Pero algunos fueron entendiendo y se fueron convirtiendo a Cristo. Él no te va a dejar solo. Señor, gracias por todo esto. Gracias porque tenemos esa capacidad de poder estudiar tu palabra y entenderla profundamente. Saber más allá. Hoy hemos hablado solo un poquito del matrimonio, pero que nos sirva para querer saber más, para querer conocer más y sobre todo para que tú seas gloriado porque eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.